Relaciones internacionales, de la teoría a la práctica. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Estamos viviendo un mundo muy convulso y es hora también hablar no solamente de los conflictos, de la continuación de la política por otros medios, que es la guerra, sino vamos a hablar también de la diplomacia y de las relaciones internacionales. No os emocionéis, alguno puede pensar en relaciones de otro tipo, internacionales, abriendo fronteras, pero no, vamos a hablar de lo que hacen los ministerios de Asuntos Exteriores, los diplomáticos y también aquellos que por detrás van haciendo una política internacional que no aparece en los despachos. Vamos a hablar de las distintas escuelas de relaciones internacionales y cómo esto afecta a la práctica de la política internacional y también de la vida de todos nosotros. Vamos a hablar con un amigo del canal, un seguidor, que cosas de la vida, hizo el grado en Relaciones Internacionales y una tesis muy interesante, doctoral, tesis de grado muy interesante, que hablaremos de ella un día porque me parece muy interesante. No os molesto más, si os gusta el programa ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal y empezamos. Vamos a empezar un viaje en un coche diplomático sin preocupaciones porque tenemos valija diplomática y empezamos. Hola Emilio, ¿qué tal? Hola, bien, bastante bien la verdad. Muchas gracias por invitarme a tu canal, antes de nada, y sobre todo por enviarme el libro de Cayo Mario, porque fue así como conocí a Francisco, la verdad. El libro, en cierto modo, me ha sorprendido, porque quería recomendároslo, porque voy a ser muy sincero con esto, puede que espero no ofenderte. Yo no me esperaba nada, quiero decir, decía yo, bueno, se podrá aprender de verdad algo de Cayo Mario a estas alturas, pero me he equivocado, se puede aprender. Claro. Es Es una que crítica también claro. que me hace corto, ¿eh? Se hace corto. Pero eso es porque H de Historia, esta colección, estaba limitada a un número de palabras y tuve que justo acabar ahí en ese número de palabras porque hay mucho. De hecho, tengo una extensión de 25 páginas más para una segunda edición ampliada, un poco cambiado, y la editorial lo tiene ahí. O sea que, bueno, a ver si algún día se cumple ese sueño de que haya mucho más. Era la introducción a tu libro, Emilio, pero quedó en el final de este libro ampliado. Bueno, esperemos que algún día salga, porque yo creo que merecerá la pena, aunque ahora esperando tu segundo libro. El segundo libro ya sale el 15 de noviembre y es sobre, bueno, relaciones internacionales al final, porque es la ampliación del Imperio Español en la frontera norte de Nuevo México y la Nueva España. Seguro que te va a gustar también, espero. Esperemos que sí. Pues vamos a hablar, hablando en el WhatsApp, cuando me pediste el libro, bueno, salió el tema de, bueno, de tus estudios de relaciones internacionales y me pareció muy interesante dar un enfoque un poco al público y a mí, aprender yo sobre todo, cómo se manejan las relaciones internacionales, porque yo sé que hay corrientes de relaciones internacionales, esa realista, ¿no? Que se dice mucho ahora, y un poco la fantasiosa, ¿no? La que la paz es posible, y otro que es la realista. Bueno, vamos a ver si la paz es posible, pero mientras tanto hacemos una diplomacia de otro tipo, ¿no? Pues vamos a ver, primero, ¿qué son las relaciones internacionales? Porque alguno puede pensar en algún tipo de relación abierta o algo esto, ¿no? A ver, creo que una de las primeras cuestiones es, podría dar una definición muy teórica, bueno, pues eso, la que da alguno como Rafael Calduch o algo, pero yo creo que hay que ir un poco al grano. Y relaciones internacionales, en esencia, son las relaciones entre las naciones, entre los países. Esto parece una definición muy vaga, pero nos aporta un elemento muy interesante y es que durante siglos las únicas relaciones que se han estudiado como relaciones internacionales eran entre los estados. Por ejemplo, entre España y Francia, pero hoy en día está la Unión Europea, la ONU, organizaciones internacionales, pero también hay grupos no estatales. Es decir, hoy en día no podemos obviar el papel que puede jugar, por ejemplo, Elon Musk en las relaciones internacionales. Y por último también grupos que pueden ser como grupos terroristas, como Al-Qaeda o Daesh, grupos también que quizás no sean grupos terroristas, pero los hackers internacionales. Entonces creo que hay un gran elenco. Pero toda esta teoría de relaciones internacionales, ¿por qué es importante? Eso es lo que a mí me gusta, plantear el por qué. Y es que el estudio de las relaciones internacionales nos lleva a plantear un modelo teórico para luego aplicarlo. Y se basa en una idea esencial. Esto lo dice el profesor Jackson Sorensen, que son una serie de valores. ¿Cuál es el valor que vamos a defender? Hay, en esencia, unos pocos, que son seguridad, libertad o bienestar social y justicia. La seguridad se relaciona con el realismo,
la libertad con el liberalismo y el bienestar social con el constructivismo. Entonces, se hace un estudio a partir de estas distintas cadenas de valores y son un poco al final lo que ha ocurrido en lo que aquí digamos que hay periodos de realismo y liberalismo y a veces este constructivismo que correspondería más a, digamos, un estudio más profundo de las propias estructuras y no tanto en los actores que las llevan a cabo. Entonces, el estudio de todas estas relaciones internacionales, interrúmpeme si un momento, digo algo, pero el estudio realmente tiene un origen, un protoorigen, puedes decir, en la figura de Tucídides. Sí, sí. Entonces, bueno, Tucídides, como sabemos, estudió la guerra del Peloponeso y tiene un diálogo que puede ser considerado, desde luego yo lo considero como el principio del estudio de las relaciones internacionales, que es el diálogo de los melios. Los melios son derrotados y Atenas, pues bueno, básicamente le dice lo de bye victis, aquí han sido vencidos, bueno, esto se acaba, aquí nosotros mandamos. Los melios pues, ceden porque es lo que pueden hacer. Y Tucídides dice básicamente que aquí hay unos estados fuertes, que son, pues en ese caso, Atenas y Esparta, posteriormente otros, algo de historia, y unos débiles, pues por ejemplo los melios, y estos tienen que ceder. Esto es el realismo. Es decir, hay un realismo, como indica su propio nombre, pero la esencia del realismo va, digamos, avanzando a lo largo de las distintas etapas. Y a partir de hasta la Primera Guerra Mundial hay una serie de pensadores realistas, que son, en esencia, dos, Maquiavelo y Hobbes. Podemos irnos a otros, pues en la India tenemos a Chanukya o Cotila, depende cómo le queramos llamar, pero en esencia son Maquiavelo y Hobbes. Todo el mundo conoce a Maquiavelo y Hobbes, pero creo que es esencial señalar un elemento, y es, ¿por qué estos son pensadores realistas? Porque defienden que los estados deben actuar al margen de la ética. Pero esto no quiere decir que no sean estados, digamos, pensadores éticos. No es que digan, no, es que la ética o la moral no existe. No, es que el gobernante debe actuar independientemente de la misma. En el caso de Maquiavelo habla del príncipe y en el caso de Hobbes habla de este estado leviatán. Y otro elemento clave del realismo es la naturaleza humana. El realismo piensa que las personas son malas por naturaleza, o digamos no son buenas al menos, y por tanto es necesario regular el mundo y es necesario pensar desde ese punto de la ética. Ya la famosa frase de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, pero también debemos pensar que todo este realismo viene también auspiciado por el contexto histórico. Tucídides en la guerra del Peloponeso, Maquiavelo y las guerras entre los distintos estados italianos y Hobbes en la guerra civil inglesa. Y en el punto de la Primera Guerra Mundial se produce un gran cambio. Surge la Primera Guerra Mundial, todo el mundo, o quiero decir, gran parte de la sociedad está totalmente en shock por los 10 millones de muertos y bueno, como decía Rudyard Kipling, nadie esperaba que tantos murieran y cuando tantos murieron todo parecía una mentira, pero era real. De hecho, su hijo murió, bueno, pues en esta guerra. Entonces surge una tendencia que es contraria, que es el liberalismo, con figuras como Woodrow Wilson o ya posteriormente Norman Angell con La Gran Ilusión, que defienden todo lo contrario. El hombre es bueno por naturaleza. Y hay estados o actores que llevan a la guerra, pero lo que deben llevar es a una cooperación entre los estados. Y esto lleva también a hablar de interdependencia. Es decir, las relaciones que existen entre los países, cuanto más cercanas sean, más posibilidades hay de que estas relaciones internacionales sean positivas. Por ejemplo, hoy en día hay un ejemplo muy claro. Si uno es realista, dice, Estados Unidos y China van a entrar en un conflicto, en una guerra, y tenemos que evitarla con la disuasión. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarla? Porque es importante diferenciar, como hablaré posteriormente, el realismo de la idea del realismo es la guerra y el liberalismo es la paz. No, eso es una simplificación total. Entonces, Estados Unidos y China tienen unas relaciones comerciales mucho más fuertes que lo que tenía la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, supone que, según la óptica realista, pero liberal, no podría haber una guerra porque dependen del uno del otro. O, como dice Norman Angell, el liberalismo, ya es demasiado caro ir a una guerra, la gente no va a guerras. Esto lleva a hablar de distintos periodos de éxito. Por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué hay un gran auge del liberalismo? Pues porque había una gran esperanza en que nunca se volviera a repetir la guerra. En 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial, obviamente se acaba esta idea de la paz perpetua, que ya enunciaba Kant, etcétera, y se vuelve otra vez al realismo. Pero el liberalismo vuelve a triunfar después de 1989, con el fin de la Guerra Fría. Entonces hay diferentes envites, pero se va renovando. Y ahí es cuando surge este último tercer elemento, aunque bueno, se puede analizar posteriormente en el realismo y en el liberalismo, que sería un elemento clave, que sería el elemento del constructivismo. El constructivismo, que no es el constructivismo marxista, ni el liberalismo, es el liberalismo económico, es un movimiento que lo que pretende hablar es de estructuras. Es decir, el realismo y el liberalismo dicen, aquí hay unos estados, o como dice el liberalismo, más allá de los estados, organizaciones internacionales,
y grupos, pero el constructivismo dice, da igual los estados, da igual los individuos, lo importante es otro elemento, y es las estructuras que existan, la forma de pensar, el sistema económico, etc. Esto se ilustra, yo creo que muy bien un ejemplo, y es que uno de los grandes constructivistas, Alexander Bent, dice, si Reino Unido tiene 5 armas nucleares, yo no tengo miedo. Si estas 5 armas nucleares las posee Corea del Norte, pues es bastante más peligroso. Esta es la idea, las estructuras que existan. Por supuesto, alguien puede decirme ahora mismo que le puede parecer que Reino Unido es más peligroso que Corea del Norte. Esto ya es abierto a interpretación. Cada uno va a interpretar lo que quiera, ¿no? Pero en cada estado tiene unos límites y unas formas, unos filtros, ¿no? Efectivamente. Entonces, estos filtros o estas ideas también corresponden a qué está dispuesto a hacer un Estado. Por ejemplo, una de las cuestiones que se trata también, el realismo, es de hablar de la disuasión, el elemento central hoy en día. ¿Cómo podemos disuadir al enemigo? Entonces, el realismo responde a través de distintos elementos. Y para esto vamos a hablar de algún pensador. Entonces, en el realismo está Morgenthau, es la gran figura que renueva el realismo posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, y habla del poder. El elemento central es el poder. Y dice claramente que los realistas deben apartarse de la ética. Hay una ética, hay una moral, vamos a considerarla, pero el Estado no puede plantearse si esto está bien o esto está mal. No, el Estado debe actuar en pro del interés de sus propios ciudadanos. Y Morgenthau dice, bueno, cada Estado busca su poder. Entonces, lo que hay que lograr es un equilibrio de poderes. Este equilibrio de poderes que ha estado, bueno, pues desde Westfalia, siempre triunfando. Y cuando hay unos estados en los cuales, digamos, hay una alianza de estados que surja y hay una alianza más fuerte que se lo ponga para lograr el equilibrio de poderes. El liberalismo dice, no, hay que prevenir esto, no es importante el equilibrio de poderes, sino que todos los estados deben intentar colaborar en armonía. Pero es muy importante diferenciar estos elementos de la política, porque claro, después de todo lo que he explicado, uno puede pensar realismo igual a la derecha, liberalismo igual a la izquierda. Esto no es exactamente cierto, porque eso se ve, pues bueno, en el intervencionismo un poco de Estados Unidos. El realismo y el liberalismo pueden ser intervencionistas, porque ambos pueden aludir a una guerra. El liberalismo, con el objetivo de alcanzar esta paz, dice, bueno, pues la guerra es inevitable, en este concreto caso vamos a hacerla de modo limitado. Por otro lado, el realismo puede decir, negociamos y evitamos la guerra. Entonces, esto voy a ilustrarlo con un caso de Estados Unidos o de Reino Unido. Franklin Delano Roosevelt era demócrata, estaba a la izquierda, lo que podemos decir, bueno, la izquierda americana obviamente no es lo mismo que aquí, pero bueno, se entiende. Y era aislacionista, no quería entrar en ningún conflicto. En cambio, Kennedy, tenemos la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, tenemos pues el inicio un poco de la guerra de Vietnam, tenemos a Truman con la guerra de Corea, que tiene una serie de conflictos. En cambio, todo lo contrario, tenemos, por ejemplo, al presidente Coolidge, republicano, que más allá de su mala gestión de la crisis del 29, era una figura que estaba claramente en el liberalismo desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Entonces, no hay que asociar elementos. Y esto lleva también a una cuestión, que hay nuevos factores que hay que considerar en toda esta teoría de las relaciones internacionales. La globalización, las armas nucleares y, por último, también cómo cada conflicto, cada evento, pues choca y dice, ahora, ¿qué teoría debe primar? Por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, sería un ejemplo muy claro. En la Unión Europea hay una famosa frase que dice algo así como que Europa es un gigante económico, una especie de hombre medio desde el punto de vista político y un enano militar. Sí. Esta frase es muy conocida y bueno, pues sería la que la Unión Europea siempre ha estado así, hasta recientemente. Llega la guerra de Ucrania, golpea un poco las puertas de Europa y dice la Unión Europea, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ahí es cuando surge un realismo. Un realismo, pues, lo ha defendido Borrell, lo ha defendido von der Leyen, y es decir, ahora necesito el poder militar. No puedo basarme en, como tengo grandes lazos económicos con Rusia, no va a volver a ocurrir. Entonces, la Unión Europea decide, digamos, aproximarse a este realismo. Y esto lleva a tratar también una cosa que es, yo creo que esencial, que es, cuando hablo de realismo o liberalismo, también podemos hablar de estados que han seguido más una tradición que otra, que han ido cambiando. Por ejemplo, Turquía es un claro ejemplo de Estado que ha optado, desde Erdogan, la política neo-otomanista, por el realismo. La anexión de una parte de Siria, los ejercicios militares, etcétera. Todo esto, bueno, incluso la diplomacia de los drones es realismo. La penetración en África, esto puede salir mejor o peor, pero es realismo de un modo o de otro. En cambio, hay otros países que han optado por una política claramente liberal. Un ejemplo claro sería Canadá. Cuando pensamos en Canadá, desde luego no pensamos en grandes ejércitos, en intervenciones militares, aunque sí que es cierto que ha participado junto a Estados Unidos en alguna que otra. Pero bueno, no pienso en un gran ejército y se me viene a la cabeza la policía montada del Canadá, nada más. Efectivamente, sería más bien asociado a esa idea,
Porque eso que has dicho es precisamente muy interesante y es, ¿qué hace Canadá? Canadá dice, lo que queremos es economía, crecer económicamente y también queremos tener influencia en el mundo, porque el liberal no pretende aislarse solamente, algunos sí, pretende tener influencia. ¿Cómo lo hacemos? A través de un nuevo elemento, que es el soft power y el, digamos, este poder blando, este poder económico por fuera. Entonces, ¿qué imagen quiere transmitir Canadá? Un país pacífico, un país con grandes recursos naturales, bueno, pues tiene otra de las grandes señas que es la diplomacia feminista o la política exterior feminista que lleva a cabo Canadá, pero también otros como México o, por ejemplo, también Suecia previamente y España. Y esto es una nueva señal de identidad. Entonces, yo quiero colaborar, yo quiero evitar un conflicto, yo quiero que haya buenas relaciones de todos los países. Pero esto no siempre funciona. Y esto, ¿cómo se ve? En el caso del último conflicto que ha tenido Canadá, el conflicto diplomático, con la India por separatista Sikh que ha sido asesinado en Canadá y bueno, pues que Canadá ha acusado a la India, etcétera. Entonces, ahí se ve ¿qué política aplica Canadá en ese momento? Una política realista, pero su tradición es liberal, porque su política es realista. ¿Por qué? Porque ha cancelado visados a ciudadanos indios, etcétera. Eso corresponde más a sanciones realistas. Entonces, ¿qué política tiene razón? Es muy difícil decir que una política de relaciones internacionales tenga razón o no, pero sí que creo que hay que conocerlas. Porque uno de los problemas es ese enfoque de, bueno, no, yo creo que esto es así, desde el punto de las relaciones. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania hay dos posiciones, que es, bueno, yo apoyo a Ucrania y yo apoyo a Rusia. Vale, muy bien. Pero mi país, ¿qué enfoque debe tener? Mi país, ¿cuál es el enfoque? Por ejemplo, si el enfoque es liberal, se basa en una serie de valores y es el enfoque que pueda tener, por ejemplo, Corea del Sur o Japón. Pero podemos preguntarnos si a Corea del Sur le interesa realmente acercarse al occidente desde el punto de vista realista. La India es un país que está llevando a cabo una política realista, pero no de intervencionismo en el exterior. No, claro, y la India va cambiando. Para algunas cosas se acerca a Rusia y a China, y para otras cosas a Estados Unidos, a Japón y a Australia, ¿no? Es decir, un poco. Claro, y ahí nos podemos preguntar por la cuestión esta del realismo y la ética. Es decir, ¿la India está realmente, es un país realista, está ignorando la ética o precisamente está llevando a cabo su ética interior? Claro. Y entonces, esto también lleva a la cuestión, la ética de los... Cuando he mencionado distintos pensadores, puede decir uno, ah, bueno, es que es muy eurocéntrico. Efectivamente, porque cada uno tiene su tradición filosófica. De China es muy conocido, pues eso, Confucio y Sun Tzu, el típico arte de la guerra que todo el mundo lee, desde para los negocios hasta para ligar, prácticamente se lee hoy en día. Seguro que hay una versión para eso. Casi seguro. Pero la esencia es que estos filósofos, estos pensadores son los que limitan también, porque China no ha atacado Taiwán y puede que en un futuro lo haga, pero no lo ha hecho. En cambio, Rusia sí que ha invadido Ucrania. Entonces, esto responde a la tradición que tienen. Una tradición en China que se basa en una diplomacia, puedes llamarla más sinuosa, más discreta y que responde al liberalismo, porque en realidad, aunque China sea un país comunista, desde el punto de vista, etcétera, el punto de vista es más liberal en el sentido de que cree que los países pueden entenderse siempre dentro de unas normas. Y ahí es cuando viene el realismo chino, y es, bueno, yo estas normas las voy a establecer yo en mi región y Estados Unidos en la suya. En cambio, la India dice, yo, el liberalismo sí, yo comparto contigo la democracia, con Estados Unidos, tal, pero yo, cuando hablo de Pakistán, lo que quiero es fastidiar a Pakistán y que Pakistán no me fastidie a mí. Sí. Entonces, eso es una de las propias esencias. Pero también, como he mencionado en un principio, cuando hablamos de relaciones internacionales, teoría, también hay un elemento muy nuevo. Y es, ¿qué hacemos con todos estos actores? Porque Tucídides, obviamente, no hablaba de la ONU, ni de las relaciones internacionales, simplemente, pues bueno, hablaba del fuerte, del débil, pero ahí hay unas normas internacionales que definen el mundo. Y son normas liberales. De hecho, cualquiera que lee hoy Foreign Affairs o cualquier revista un poco diplomática siempre hablan del Rules-Based Order, el mundo basado en reglas. Ahora, claro, cuando mueren, cuando 1.200 muertos después de lo ocurrido en Israel, puedes decirme, ¿y qué hago con las reglas? ¿Y qué hago con la ONU? Y ahí está otra de las diferencias. Maquiavelo seguramente diría, vamos a ignorar las reglas, ponerlas de lado, pero no porque las reglas sean malas en sí, sino porque a mí no me interesa como Estado. Mientras que si tú, por ejemplo, eres España, eres Canadá o eres, yo qué sé, un país, digamos, que está más enfocado a este liberalismo, vas a decir, no, estas reglas hay que respetarlas siempre. Sí. Las reglas son la base de la sociedad internacional. Y entonces, claro, esto produce una cierta tensión en el estudio de las relaciones internacionales. Siempre uno u otro va intentando oponerse. Pero es que también se produce un interesante debate dentro de los países. ¿Esto qué quiere decir? Que tú ves, por ejemplo, España, en tal país que quieras,
que hay un Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, como quieras llamarlo cada país, y un Ministerio de Exteriores. Generalmente, salvo con excepciones o en los países autoritarios, el Ministerio de Defensa es mucho más realista. Dice que necesito apoyo, necesito disuadir. Y el Ministerio de Exteriores va a ser más liberal por esencia, porque va a decir, bueno, sí, todo eso es importante, pero yo necesito tener mis recursos para influir fuera en el exterior, para abrir mi cultura. Bueno, como dice en España el Ministerio de Exteriores, el español es nuestro petróleo en el mundo, etcétera, el idioma español, tal, la cultura soft power. Pero hay países que han logrado un equilibrio. Y para eso, para hablar de esta teoría de relaciones internacionales, quiero analizar un ejemplo, y es el caso de Corea del Sur. Corea del Sur es un país que todo el mundo sabe que estuvo, bueno, yo creo que es uno de los países en los cuales un periodo en el cual nacer sería terrible, porque si naces en 1905 te invaden los japoneses, luego viene la primera. Sí, la verdad que sí. Y cuando después de esto viene la guerra de Corea. Si sobrevives a todo esto, además, llegas a una Corea del Sur que está destrozada. Totalmente. Sí, te toca una especie de dictadura militar durante un tiempo. Efectivamente, que eso además la gente no suele saberlo, porque la gente piensa en Corea del Sur como democracia y una dictadura militar. Sí, pero bueno, es que es así. Entonces, ya sales de toda esta dictadura militar y dice Corea del Sur, yo quiero desarrollarme, quiero seguir el modelo. ¿Pero qué hace Corea del Sur? Corea del Sur tiene un problema, que es Corea del Norte. Corea del Sur no puede decirle a Corea del Norte, sencillamente, vamos a llevarnos bien y tal, y voy a, digamos, tener una cooperación y una interdependencia, que es muy difícil en este caso. Entonces, pero claro, de cara al exterior y a las democracias, quiere llevar una política liberal. ¿Y qué hace? Conjuga estos dos elementos. Realismo, por un lado, es decir, vamos a llevar a cabo una defensa de una disuasión y vamos a apartar la ética, y por otro lado, vamos a llevar desde el punto de vista del liberalismo una serie de defensa de nuestra cultura en el exterior y vamos a llevar a cabo la creación de lazos. Y desde el presidente Kim Dae-jung, en los años 90, se lleva a cabo una revolución cultural, que es el Hallyu. Todo el mundo, en algún punto de su vida, ha oído una canción coreana, o ha visto una serie coreana, o por lo menos la tiene en Netflix y le ha llamado la atención. Quiero decir, esto hace 20 años era impensable. Imposible. Esto es algo que ocurre porque Corea del Sur tiene un enfoque liberal. Pero a la vez, no soy un experto militar, no sé exactamente qué arma está desarrollando, pero recuerdo... No, tiene muchas, ya te digo yo. Acaba de botar los submarinos, de todo tiene ya. Sí. Claro, esto es como un país logra muy bien conjugar los dos elementos en las dos almas, el de las relaciones exteriores y la defensa. Pero esto no siempre se consigue. Y hay países que tienen, digamos, miedo al realismo o al liberalismo. Esto es el último elemento en relación con el que va a llevar al constructivismo. Este miedo es casi constructivista desde el punto de vista de que trata de estructuras. Las estructuras de poder o las estructuras que existen tienen miedo. Por ejemplo, Irán es un país que, en cierto modo, tiene un poco de miedo a este liberalismo, porque este liberalismo y esta cooperación e interdependencia pueden llevar a grandes contactos en el exterior y teniendo tanta gente joven que puede no compartir la ideología o el pensamiento digamos, del régimen desde 1979, pues puede tener muchas ideas del exterior, mucha interdependencia, y esto puede debilitarlo. Claro, cuanto más aíslen, mejor para ellos. Claro. Entonces, mientras que desde el realismo hay países que tienen aversión al realismo. Es decir, tú a un español, o a un canadiense, o a un estadounidense, un estadounidense. Bueno, estadounidense yo creo que depende de cuál preguntes. Si está muy en la costa, puede, pero si está en el interior, realista puro. O sea. Sí, no sí quería decir eso, que se me ha ido. Pero, bueno, los suecos también están cambiando. Ahora están cambiando, es cierto, pero tienes mucha razón que están cambiando, pero que hasta hace poco estamos hablando de un país en el cual, bueno, pues tenía su servicio militar, tal, pero una cosa, era casi tabú hablar de esto, de disuasión y todo eso. Hoy en día ve la amenaza rusa y cambia. Esto no quiere decir que los elementos, que las relaciones estén mal o estén bien, sencillamente, pues bueno, que existen y que hay que considerar que como el mundo en el que vivimos es el que es, pues es necesario, digamos, pensar qué teoría vamos a aplicar, estudiarla y aplicarla. Y sobre todo no juzgar el estereotipo de realismo, derecha, fuera la ética no vale para nada, la moral no la ignoramos, no, la apartamos. Y como siempre, todos estos pensadores nacen en un contexto. Y es también esto que voy a hablar de también la revolución. En cualquier momento me interrumpe, ¿vale? No, sí. Que me lleva a hablar de la relación entre los nuevos sistemas. A partir de 1970 hay una revolución en las relaciones internacionales, una nueva, que lleva tanto a ese constructivismo previamente mencionado como al neoliberalismo y neorealismo. Entonces, este neoliberalismo
básicamente es una reiteración de lo anterior, pero se añade un elemento nuevo, y es lo que Gousenot define como James Gousenot, o James Gousenot, dependiendo si le coges el francés o el inglés, que es el individuo hábil. Es decir, yo ya no puedo decir este Estado y este Estado entran en relaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el Senado de Roma hablaba con el Senado de Cartago, es cierto que tenía una cierta influencia la plebe, pero como hemos visto muchas veces, pues se podían pasar a la plebe por... O votar, pero ya se acabó de votar, ya a los pobres no les toca, que votan primero estos. Efectivamente, pero hoy en día con las redes sociales hay una opinión pública, Claro. hay una presión. Entonces, eso también influye, ese es el individuo hábil. Y hay veces que incluso eso puede cambiar la política exterior totalmente de un país. Entonces, por poner un ejemplo, en Finlandia, cuando se produce la invasión de Ucrania, hay un giro de la opinión pública total hacia la OTAN y eso se refleja en el gobierno. No es que el gobierno de Finlandia diga de repente, oye, pues no, ve la opinión pública y decide. Entonces hay un individuo hábil, hay unos actores. Gousenot también habla de las grandes empresas transnacionales. Si Elon Musk decide en medio de la guerra de Ucrania pagar Starlink, ¿qué ocurre? Eso es importante considerarlo, el papel que pueda tener. Hay algunos, como Ian Bremmer, que dicen, no, aquí lo que hay que hacer es parar las grandes empresas, desmantelarlas y que los estados suman el control. Otros te dicen que eso es una barbaridad. Pero también que es muy difícil. Pero sí que es cierto que esto es algo que es no exactamente nuevo, pero casi como si lo fuera. Porque allá en el siglo XVIII me pueden decir que estaba la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, etcétera. Pero es cierto que las grandes empresas que surgen ahí, bueno, pues no tienen el alcance global que tienen, están centradas pues, en una región, el Pacífico, tal. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales no podía operar en Inglaterra de modo tan libre o algo así, como si lo hacía en la India. Pero hoy en día tienes esas empresas que tienen un gran poder. Quiero decir, si Google dice, ya no voy a ser el proveedor en tu país, pues tienes que buscar un proveedor nuevo. Sí, que es cierto que hay otros, que bueno, China no tiene Google y va con su Yahoo y tal, pero hay una preparación. Entonces esas empresas influyen mucho. Y luego los grupos armados, grupos internacionales. Tenemos a Hezbollah y Hamas ahora mismo, por hablar de un tema muy de actualidad. Aquí, si hablamos de las relaciones internacionales puramente como las veía Maquiavelo o Hobbes, dirían, esos son una banda de desarrapados que no les interesa. Pero si mal no recuerdo, Hezbollah tiene 100.000 combatientes armados. Sí. Eso hay que considerarlo. Entonces, el liberal te va a decir, es necesario llegar a acuerdos con ellos. El realista te va a decir, podrá llegarse a acuerdos de vez en cuando, pero a veces hay que usar la fuerza. Esa es la esencia de los nuevos actores que entran. Los actores hay que tenerlos en cuenta. Y por último, también, ya desde el neorrealismo, surge una figura que es esencial para toda la nueva teoría de las relaciones internacionales, que sería Kenneth Waltz. Kenneth Waltz es una figura que en el año 1979 publica su teoría de las relaciones internacionales, título poco original, pero que es esencial. Porque dice, vale, el Estado era el gran actor en las relaciones internacionales, ya no lo es. Vamos a adaptar el mundo a como lo era antes. No vamos a conseguir el mundo como lo era antes. Vamos a adaptar el realismo a como es el mundo de hoy. No podemos adaptar el mundo a la teoría. Entonces dice, claro, esto hay que entender que está escrito en los años 70. Hay dos grandes poderes, serían la Unión Soviética, Estados Unidos en el momento, están en una guerra fría. ¿Esto es malo? Obviamente, si lo digo así de primeras, todo el mundo diría que sí. Pero Kenneth Waltz argumentaba que no, que un sistema de equilibrio de poderes entre dos estados era mucho más estable que un sistema multipolar. Y esto estamos viendo ahora mismo. Es precisamente lo que decir. Es lo que estamos viendo. Sí. Hay algunos que dicen que se ha acabado la hegemonía americana. Yo creo que sigue representando el 38% del gasto militar mundial, el 5% del PIB. Pero claro, obviamente ya no es el Estados Unidos que era en 2003. Que, bueno, es lo que es. Entonces, hay un mundo más multipolar, más inestable, como estamos viendo. Y entonces, Kenneth Waltz lo que decía es que entre dos estados, aunque estén en conflictos, se van a entender. Y que gracias a las armas nucleares va a haber un cierto equilibrio. Porque bueno, si no hubiera habido las armas nucleares, yo personalmente creo que puede que si hubiera habido un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos de modo más directo. Sí. Pero habiéndolo entre dos estados, es muy difícil que haya, digamos, esta situación de desequilibrio que se ve ahora, porque sí que están interviniendo todo el rato, digamos, pueden llegar a acuerdos, porque al final los acuerdos de desarme que llegaron a la Unión Soviética y Estados Unidos, por ejemplo, en la crisis de Suez de 1956, los que intervienen y le dicen a Gran Bretaña, Israel y Francia, esto se acabó, son Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, Kenneth Waltz dice que son más estables. Y hoy en un mundo multipolar cabe preguntarse si realmente Kenneth Waltz tenía razón desde el punto de vista teórico y que es mejor que Estados Unidos y China pues bueno, fueran los grandes hegemones. Pero
en la teoría de las relaciones internacionales hay un pensador actual, que es Jean Choueton, es un pensador realista, alineado con China, con Xi Jinping, etcétera, y dice una cosa que es muy interesante, y es, toda esta teoría de las relaciones internacionales estaba muy bien, pero hoy hay que prepararse para un nuevo mundo, que es el mundo realista, el mundo rompe un poco con la teoría esta confuciana, del equilibrio, de la armonía, y dice, no, estamos en un mundo más inestable, y China debe prepararse para este mundo más inestable. Estados Unidos sigue hablando de este liberal based order, bueno, vamos a basarnos en las reglas. China dice, no, esto se ha acabado, vamos a adaptarnos. Y la teoría dice, ya Washington también debe adaptarse. ¿Cómo adapta China esta teoría? Pues dice lo siguiente. El liberal cree que hay que expandir la democracia, porque una de las esencias del liberalismo dice, yo pienso que si todos los países son democracias, esto ya lo decía Kant en el siglo XVIII, no van a luchar entre ellas. Las democracias no luchan entre ellas. Esto realmente es lo que llaman la gran máxima de las relaciones internacionales. Todo lo que he dicho se basa en esta teoría. Ahora, si hay alguien en el chat que pueda decir alguna guerra que han luchado democracias, las hay. La guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, hay excepciones, pero en general las democracias no luchan tanto entre ellas. No, dictaduras contra democracias es más frecuente, pero sí, es cierto que entre democracias reales, no democracias de nombre, la verdad que sí, no hay muchas, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces es difícil encontrar algunos ejemplos de eso, porque es que realmente las democracias luchan menos. Entonces la teoría de que las democracias son pacíficas, que hay que extender la democracia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de extender la democracia, cuando esto se hace porque unos ciudadanos votan en un referéndum organizado y se produce un sistema democrático, tanto liberales como realistas estarían muy contentos. No hay problema. ¿Qué es lo que ocurre? Si viene X y te viene a imponer tus valores, y va a decir, tú tienes que ser democrático porque lo digo yo. Ahí es cuando se produce el conflicto. ¿Y qué es eso? ¿Qué me cuentas de los derechos? ¿Qué? ¿La libertad individual? ¿Qué? Claro, entonces eso a un país autoritario o un régimen autoritario dice no, y China te podría decir hasta muy recientemente, a nosotros nos va bien, no me vengas aquí a molestarme. Entonces, el realista va a decir, pues tienes razón, yo voy a intentar disuadir a China, pero no voy a meter en democracia. O va a decir, pues en África está, por ejemplo, pues está, yo qué sé, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, cualquiera de los nuevos líderes que han surgido en África. Y dice, yo me voy a llevar bien con ellos, a mí me da igual, yo no me meto. El lobo es un lobo para el hombre, la naturaleza humana es mala, van a ser malos, ya está. El liberal te va a decir, no, hay que cambiarlo, primero hay que democratizarlo, porque si no, va a haber guerra. Y ahí es cuando se produce un nuevo conflicto de nuevo, porque volvemos al mismo conflicto originario, que es, yo soy liberal, yo soy realista, yo me enfrento a ti o a él. Entonces, este enfrentamiento deriva de una falta de entendimiento, claro, pero también de valores. Y es, yo soy realista, yo no me importa la ética, no me importa, pero a mí, yo soy liberal, yo quiero que haya una ética mundial. Por ejemplo, voy a África y le digo, tienes que respetar los derechos de las mujeres, los derechos LGBT, etcétera, LGTBI, perdón. Esto, claro, puede ser entendible o no. No hay una solución ideal. Pero si uno ve los periodos históricos, cada liberal y cada realista va a aludir a sus periodos históricos de éxito. El liberal va a hablar del Congreso de Viena de 1815, va a hablarte también del sistema de las Naciones Unidas, que, bueno, pues ha tenido un cierto éxito en el sentido sobre todo del desarrollo y algunos conflictos que se han logrado finalizar en África, pues, por ejemplo, la intervención en Burundi que hubo, o el conflicto en Timor-Leste. Si le hablas a un realista, te va a decir, la ONU ha fracasado, aquí tenemos una guerra en Israel, tenemos guerras en el Sahel, tenemos la guerra en Ucrania, no sé de qué éxito estás hablando. Si hablas históricamente, va a decir, el Congreso de Viena, muy bien, en el año 1914 estalló una guerra, con lo cual el sistema no tiene el éxito esperado. Y eso yo creo que es la clave de hoy de por qué planteo que hay que estudiar las relaciones internacionales, porque hay que partir de unos valores. Entonces, a mí lo que me gustaría ver es que cada persona, cuando hable de relaciones internacionales, no se limite a consumir lo que le ponen en las redes sociales y diga, bueno, yo pienso tal o yo pienso lo otro, no sé qué. No, sino cuál es mi valor principal y por ende yo voy a inscribirme en esta escuela, en esta, por supuesto, luego todos con las libertades que quieren. Y además, claro, eso es una pregunta muy interesante porque, claro, dices, no, lo liberal se asocia a la democracia, lo realista a las dictaduras. Sí, no, porque si lo liberal se asocia a este poder blando, a la idea de cooperación e interdependencia. Tú puedes tener un Estado muy autoritario, X Estado, que diga, bueno, pues yo me voy a introducir en este país a través de inversiones, a través de, por ejemplo, de enseñar mi idioma, voy a hacer relaciones económicas y luego este país se democratiza. Tú lo has hecho,
desde la óptica liberal, pero es un país autoritario. Pero por contra, puedes hacerlo desde el punto de vista realista. Es decir, mira, yo soy realista, entonces yo quiero tener poder, quiero ganar mi influencia en el mundo. Yo soy un país muy poderoso, con un gran ejército, y aquí tengo un vecino en el sur, el cual está viviendo un periodo autoritario, que, por poner un ejemplo, obviamente esto no va a pasar, pero Nicaragua ahora mismo vive en un régimen autoritario o semiautoritario, como quieramos llamarlo, bajo Ortega. Estados Unidos está en el norte. Estados Unidos, ahora porque hay un sistema de reglas, pero Estados Unidos realista dijera, no, yo quiero llevar la democracia a los nicaragüenses. Lo podría hacer de un modo realista, es decir, desde la óptica realista, diciendo, yo lo hago porque yo defiendo mis intereses. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el mundo de hoy el realismo no está muy de moda, no está en boga, se asocia a dictaduras, a opresión, bueno, pues a esa idea de fuera la ética. Sí, claro, y hay países que si uno los mira desde el eje eurocéntrico o occidental, como quieras llamarlo, dice, aquí China es un estado que puedo mirarlo de dos formas. Puedo mirarlo como el estado que está expandiendo sus fuerzas nucleares, que de vez en cuando hace ejercicios en Taiwán, que acaba de tener un conflicto con Filipinas, por el conflicto del sur del mar de China, o puede decir todo lo contrario, puede decir, no, China es un país que no ha entrado prácticamente desde 1979 no ha estado en guerra. Es decir, que es una potencia que, bueno, pues que ha ascendido efectivamente. O puede decir, y pues tiene los institutos Confucio, está ayudando en África. Entonces, ¿qué eso es liberal? Pues esa sería una buena pregunta, porque depende de la perspectiva. ¿Qué China quiero coger? China juega a las dos bandas. Pero por eso creo que cuando a veces nos limitamos a eso, a los pensadores occidentales, de hecho recuerdo cuando yo aprendí en la universidad, recuerdo que posteriormente descubrí un libro que se llamaba pues, Pensadores Chinos, en el que Jean Freiton precisamente analizaba los distintos pensadores chinos y que aportan una perspectiva diferente. Podemos estar más de acuerdo o menos. Porque en China siempre pensamos, no, China es el confucianismo y esta idea de equilibrio, el respeto a los mayores. Pero es que en China había otra teoría y es el legalismo. De hecho, gran parte de los imperios o las dinastías que más se han extendido en China son las legalistas, que podría tener una visión de la relación internacional muy, muy similar a la realista. Entonces, China va, digamos, jugando una y otra. Y hasta Xi Jinping iba por la vía confuciana, la vía más liberal, pero Xi Jinping dice, no, aquí se produce una ruptura y es, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahora dice China, yo quiero ser también un poder fuerte, el hard power, como lo llaman los americanos, que eso puede permitírselo. Si Grecia quisiera tener un poder fuerte, sería complicado. Puede tenerlo frente a Turquía, pero quiero decir, es difícil. Entonces, eso también responde a la existencia de una serie de pensadores fuera. En el caso de India, existe este pensador que he mencionado antes, que se llama Koitila o Chanakya, que bueno, es bastante anterior a Maquiavelo, creo que es de 3 siglos antes de Cristo, de la dinastía de los Gupta. No lo centro muy bien ahora mismo desde el punto de vista del periodo histórico, pero sí que es considerado el Maquiavelo indio. Chanakya, es decir, entonces es una figura que si uno compara el pensamiento es muy, muy similar a Maquiavelo, pero con una diferencia. Maquiavelo habla siempre del príncipe respecto a sus súbditos, los que puede ocurrir. Chanakya no tiene en cuenta súbditos ni nada, tiene en cuenta una serie de valores, digamos, religiosos, morales, un poco como budistas, pero también dice, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es evitar cualquier tipo de pensamiento ideal o utópico. Lo que hacer es intervenir en el exterior, que es lo que yo necesito. Intervenir en el exterior cuando lo necesite, necesito frenar a los ejércitos, los voy a frenar, y siempre lograr un equilibrio interno. Entonces, Chanakya se compara mucho a Maquiavelo, pero se diferencia también de eso porque Maquiavelo siempre opta por este eje realista y a veces, pues bueno, tiene la influencia obviamente cristiana. Chanakya no la tiene una influencia religiosa, hindú, pero budista, pero no en esa idea, digamos, de esta influencia cristiana, y le lleva también a desestimar muchas cosas y a la política actual de la India. De hecho, si uno ve la política actual de la India de Narendra Modi, aparte de realista o no, lo que está basado es en el pensamiento de Chanakya o Kautila. Nosotros somos un país pacífico, y la India siempre habla de somos la mayor democracia del mundo, somos un país pacífico, etcétera, pero si me calientan, casco. Efectivamente, porque así te digo yo. Con Pakistán ha tenido sus... Por eso, sí. Y no solo eso, porque en el año 1971, cuando la India y Pakistán están, está produciendo el conflicto en Bangladesh, la India interviene. Es decir, que son ellos los que intervienen. Es cierto que está la cuestión humanitaria, que se estaban produciendo los actos bangladesíes, pero, entonces era Pakistán Oriental, no era Bangladesh.
Pero quiero decir que la India dice, no, yo también puedo jugar realista, pero siempre dice luego, pero esto lo hago en el bien de tal. Y también intervino para frenar un golpe de Estado, creo que en Maldivas. Quiero decir que la India también tiene sus intervenciones. No podemos pensar esa idea de, bueno, pues nosotros quedamos. Y es una cuestión que también lleva a hablar de cuál es el interés de cada país. ¿Qué interés tenemos como país? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y eso es clave en definir la política exterior. Y definir cualquier tipo de teoría de las relaciones internacionales, porque para esto sirve. Yo soy un ciudadano, no sé, pongamos un ejemplo, estadounidense. ¿Qué quiero? ¿Cuál va a ser mi valor clave? La seguridad. Vale. Enfocar más al modo realista. No, va a ser la libertad. Vale. Puedo ser más liberal. No, quiero el bienestar social. Quiero ir conjugando. Pero tengo que saber qué teoría hay detrás. Y yo creo que si no, es como aprender la historia y no saber un poco, si uno, no lo sé, lee, yo qué sé, se dedica a leer las batallas de Pompeyo y Julio César, y dice, pues Julio César luchaba mucho mejor, yo estoy con César. Pero dice, bueno, pero Pompeyo, ¿Por ¿qué qué había luchaba? Claro, ¿por qué luchaban y qué defendía Pompeyo? Porque además ahí se dan paradojas, que es decir, Pompeyo era, bueno, pues obviamente como sabes perfectamente, era una clase, digamos, no era aristocrático y luego defiende a los conservadores. Sí, quería serlo. Entonces, claro, quería hacerla y esa aspiración. Entonces, eso también es esencial aquí, que es yo qué voy a aprender, qué quiero defender. Eso yo creo que es muy importante. Sí, sí, eso que comentas, por ejemplo, Fuller, en sus libros, las batallas decisivas de la historia, compagina muy bien la batalla con un contexto histórico. Va contexto histórico, batalla. Contexto histórico, batalla. Porque al final tú no puedes entender nunca una guerra sin una evolución política y también con una evolución tecnológica. Es decir, al final eso va de la mano. Es decir, no, me gusta la historia militar, pero no me hables de geopolítica y de política porque no es militar, ¿no? ¿Qué es lo más militar? Al final... Claro, y está tan relacionado hasta el punto de que uno no puede independizar los contextos uno de otro. Y a veces esto nos dejamos llevar de que está al otro lado, que es por aquella utopía en la que pensamos. Entonces, esto se ilustra en un ejemplo muy claro. En el año 1999 hay un conflicto entre la India y Pakistán. Es en la guerra del Kargil. Esta guerra tiene una característica muy, muy especial. Y es que es la única guerra que se ha realizado entre países con armas nucleares. La única guerra. Es cierto que nunca hubo una declaración formal de guerra, pero bueno, Estados Unidos no ha declarado la guerra formalmente desde Pearl Harbor. Entonces, bueno, lo de formal y tal, no lo podemos saltar. Entonces, Pakistán interviene en la región del Kargil, Cachemira, etcétera, manda a unos insurgentes, bueno, pakistaníes camuflados, tal, porque Cachemira para Pakistán es pakistaní, para la India es indio, obviamente. Entonces se produce un conflicto entre dos países con armas nucleares. Esto, tanto para realistas como liberales, pero incluso Kenneth Walsh, en 1979, diría, ¿cómo es posible? Kenneth Walsh dice, dos países con armas nucleares nunca se van a enfrentar. Hay un equilibrio de poderes, vamos a mantenerlo, olvidémonos de la ética, me da igual que el otro es una democracia o no. Los liberales dirían, bueno, pero si los dos estaban en un estado de desarrollo, y porque Pakistán y la India tienen muy, muy importantes relaciones comerciales, ¿cómo van a enfrentarse? Esto derriba totalmente todas las teorías. Pero incluso algunas teorías militares, porque claro, este equilibrio tal, se pueden producir. Y BP Malik, que era el general en jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento de la India, hace una referencia a las relaciones internacionales diciendo precisamente que hay que adaptarlas, que hay que ver hacia dónde vamos y hacia qué mundo vamos, con estos nuevos actores, con estas bombas nucleares, con la globalización, bueno, pues con el retorno de la guerra en aquel momento, y cómo vamos un poco al futuro. ¿Qué teorías vamos a plantear para enfocar nuestra política exterior? O si es necesario cambiarla. Porque quiero decir, si un país tiene una determinada situación y de repente cambia totalmente, eso también cambia la política exterior. Un ejemplo sería Irak. Irak hasta el año 2003 estaba dominado por Saddam Hussein. Saddam Hussein pues, tenía una política bastante realista exterior, pero luego pues, bueno, se convierte en una democracia, tal, que bueno, otras cuestiones eran los fallos, Daesh, todo eso, pero la idea es que dice, bueno, pues voy a ser liberal. Va a tener un pensamiento mucho más liberal de cara al exterior, de intentar llevarse bien con los vecinos, etc. Pero claro, está Irán, que es realista al otro lado y dice, no, yo tengo a los chiíes a los cuales voy a apoyar, tal, pero también están los suníes a los que va a apoyar Arabia Saudí y los demás. Entonces, incluso que un Estado unilateralmente quiera ejercer esta teoría, una teoría de las relaciones internacionales, defenderla, es muy difícil que haya una compatibilidad total con una línea clara. Y de hecho, hay cosas que vuelven. Pues ese diálogo de los melios que he mencionado en un principio es prácticamente lo mismo. Irán y Arabia Saudí le pueden decir lo mismo que le dijo Atenas a
no, es que, bueno, Irán, a veces puede decir, yo tengo aquí el petróleo, tengo el dinero, aunque Sí. Irak tiene petróleo, pero Irán puede decir, no, es que aquí yo tengo el poder. Es complicado. Sí, sí. De hecho, lo que comentabas del arma nuclear, ¿no? Como el fin de las guerras, ¿no? Que era algo que se había hablado mucho. La realidad es que se está demostrando que el que tiene un arma nuclear puede pegar a quien quiera, que no le va a pasar nada. Es decir, entre dos países con arma nuclear siempre quedará que vamos a hacer esto para que no vaya a escalar mucho, y si tú me invades mi territorio, pues a lo mejor te amenazco, pero bueno, lo justo, ¿no? Y vemos cómo escalamos esto. Pero claro, cuando un país tiene armas nucleares y ataca a su vecino que no tiene, nadie se atreve a responderle. Porque, claro, a ver si entramos en una escalada nuclear. O sea, al final, tener armas nucleares te va a permitir ser el gallo de tu zona, ¿no? De tu patio. Claro, y eso dices, bueno, aquí con las tres teorías que hemos visto, el constructivismo diría, depende del país porque hay unas estructuras y otras. En un país con estructuras democráticas, con igualdad, nunca van a usar las armas nucleares. En otro te van a decir, el realismo diría, hay que tener cuidado, vamos a disuadir. El liberalismo diría, vamos a intentar llegar a una solución diplomática. Cada uno daría una respuesta, pero hay una cuestión esencial en estas armas nucleares, y es que obviamente son un garante de vida que transforma las relaciones internacionales de un determinado régimen, porque, quiero decir, Corea del Norte puede ser un régimen que Estados Unidos haya querido derribar en muchas situaciones y nunca lo ha hecho. Y es una de las razones por las que tiene armas nucleares. Entonces, quiero decir, hay una broma que se suele hacer sobre Corea del Norte, que es un poco estapia, pero que dice que Corea del Norte es como ese niño que está en la parte de atrás de la clase sacándose los mocos. Todo el mundo quiere que pare, pero nadie se atreve a pararlo. Entonces, eso es un poco parecido. Mientras no haga bolitas y se las tira el resto, va bien. Efectivamente. Que suele acabar así, suele acabar así. Entonces, claro, eso es lo que ocurre, que estas armas nucleares, el momento en el que se utilizan, es un factor de cambio. Y en la guerra de Ucrania hemos visto que Rusia ha hablado, pero nunca ha habido esta amenaza. Es un factor de cambio. Porque ahí tienes la sociedad internacional que sí que está de acuerdo en que no se pueden usar. Eso debería estar, digamos, prohibido. Sería un poco todo el enfoque teórico, pero claro, luego en la práctica no sabemos lo que puede ocurrir. Pero luego, todo este enfoque que he dado es un enfoque teórico, es un enfoque que responde a unas ideas. Y ya hay estados que tienen, por ejemplo, Corea del Sur, pues tiene una política que intenta prevenir precisamente eso. Pero hay otros estados que dicen que estas armas nucleares garantizarían un equilibrio. Y hoy en día sabemos que si Irán la obtuviera, Arabia Saudí diría, yo también lo quiero. Lo ha dicho Mohammed bin Salman muy recientemente. Entonces, eso es claramente un predominio del realismo. Y por eso yo sostengo que, en cierto modo, vamos hacia un mundo de pensamiento más realista en la práctica. Pero la teoría continuará siendo muy liberal, porque todo el mundo continuará defendiendo los valores liberales. A ver, va a ser que en la galería soy muchachín, muy guay, y en la realidad, por detrás, haré lo que tengo que hacer. O sea, punto. Es un poco exagerado, quiero decir, no todos los países, obviamente, pues Canadá sigue. Bueno, el que no tenga tampoco gran. O sea claro, Canadá pero no se va a poner a invadir un país. Y España pero tampoco. No. Bueno, ya si nos defendemos es mucho. Pero los otros países que sí que tienen un enfoque, pues hay un enfoque, digamos, más basado en esa idea o en esas raíces de yo puedo estar en peligro, que esa es clave, la sensación de peligro, pues también va a influir. Pero es que también hoy todo el pensamiento que vamos a tener o toda la teoría de las intenciones también se basa en las poblaciones. Y bueno, pues eso está cambiando, lo estamos viendo en Europa. En Europa, digamos que hay unos gobiernos que están alineados, la mayoría, con Israel, con la ayuda humanitaria a Gaza, como hemos visto en la Unión Europea, pero hay muchas poblaciones que salen a la calle, que son musulmanes, y se identifican más con la causa de los palestinos. Eso también va a influir en las relaciones internacionales y en esta teoría. Claro, la teoría realista dice, la teoría liberal del individuo hábil que he mencionado antes, dice que habrá cada vez más individuos que intervengan y puede que cambien las relaciones exteriores en un momento u otro. Es decir, si en un país de repente, por la población que viene o la propia opinión de los jóvenes cambia, pues eso cambia también la política exterior. Y eso también va a haber que definirlo. ¿Cómo vamos a definir esta teoría de las relaciones internacionales en una época de redes sociales? Y de fake news, de la realidad profunda esta que sí quieren hacer ahora, eso es el engaño profundo que es ya con inteligencia artificial, que ya no sabrás lo que es verdad y lo que es mentira. Eso... Claro, todo eso realmente pues son adaptaciones de lo que ha existido siempre. Es decir, Maquiavelo ya hablaba de las gemas, todo eso. Bueno, es un poco una adaptación de lo que hay. Yo, como digo yo, aquí no hay nada nuevo. Cuando hablan de los populismos ya existía Catilina, cuando hablan de los mercenarios ya estaban las compañías blancas. No hay nada nuevo, es toda una adaptación, pero hay que adaptarse al mundo que existe. Sí. Y sí que hay elementos que si no son nuevos se reforman y eso hay que hacerle frente también.
No sé si hay alguna pregunta, si no puedo seguir con alguna cosa. No, a ver, yo creo que preguntas no sé si hay, pero Sí. fue muy interesante todo. La verdad que me hace pensar mucho sobre el tema, que nadie habla de ello. Es decir, todo el mundo habla de las consecuencias de las relaciones internacionales, ¿no? Ahora hay preguntas. Vale. Esto es interesante porque tiene que ver más, bueno, sí, con relaciones internacionales, ¿no? Porque hay veces que las ONG son ya supranacionales, no son solamente de un Estado, sino que están en todos los Estados y están por encima de los intereses del propio Estado, ¿no? ¿Qué nos podría decir el invitado sobre el uso de ONGs como caballos de Troya, a veces directa o indirectamente, hechas por servicios secretos? O bueno, si no quieres meterte en ese berenjenal, un poco el No, papel de las ONGs en las relaciones internacionales, ya tiene mucho poder también. sí, a ver, es una buena pregunta en el sentido de que no he mencionado las ONGs y también es un actor clave. Sí, sí. Porque vamos a ver, la posición que pueda tener hoy la Cruz Roja, bueno, la Media Luna Roja, en el caso de los países musulmanes, en el conflicto entre Israel y Hamas, es clave. Es decir, hoy la Cruz Roja dice que Israel ha bombardeado el hospital o dice que ha sido Hamas y esto lleva una reacción Sí, de la mucho. sociedad internacional. Entonces, estas ONGs tienen un poder. Lo que pasa es que las ONGs, en teoría, esto siempre voy a hablar de nuevo la teoría de las relaciones internacionales, si seguimos el liberalismo, su único enfoque o su única teoría sería defender un poco sus intereses, los suyos propios. Es decir, proteger a las personas, la neutralidad de los conflictos. Si seguimos la teoría realista, van a decir, no, estas ONGs Tienen vida propia ya. no, tienen vida propia, tienen intereses, ¿Propios? tienen creadores y estos intereses Sí. pues también pueden influir. Quiero decir, al final las ONGs no es que quieran que un conflicto siga, por supuesto que no, pero sí que es cierto que si el conflicto existe, Están ellas, si no, no están. claro, y que sobre todo... Salvo una ONG que sea genérica, pero una ONG que se crea solo para un conflicto, ¿no? Claro, entonces las ONGs nacen y se originan y tienen una respuesta a este conflicto. Entonces, esa respuesta influye. Y esa respuesta influye en las redes sociales, va a influir en los gobiernos, porque va a tener mucho más difícil un gobierno defender si Israel le dicen que ha de repente matado a 1000 personas en determinado bombardeo, va a tener mucho más difícil un gobierno en Francia o en España, lo que sea, defender a Israel y viceversa. Va a tener mucho más difícil un gobierno musulmán. Lo que pasa es que hoy también todas estas ONGs están bien en su rol, pero y muchos ayudan y tienen un gran papel, pero hay otra cuestión, es que las ONGs crean lo que llamamos burbujas cognitivas. Una red social, yo solo voy a tener los algoritmos de lo que yo veo y de lo que me interesa. Esto lo voy a poner un ejemplo muy, muy clarito. Yo las redes sociales que uso de carácter privado, me interesa mucho la historia de Roma y yo todo lo que recibo es historia de Roma. Pero claro, si yo en vez de eso me interesara, pues yo qué sé, apoyar fútbol, y solo sería fútbol y si fuese de una cosa, sí. Claro, pero entonces se refuerza con las ONGs. Si yo me dedico a seguir a Cruz Roja, me van a seguir otra serie de ONGs y toda mi opinión va a estar influida en eso. Claro, una de las cuestiones es que todo esto es un poco ideal porque la gente, por desgracia o por suerte, depende, no vota en función de la política exterior. La mayor parte de los españoles, si le preguntas, la política exterior está... No bueno, y la interna tampoco mucho. O sea, tú no te preocupes por eso, que la gente vota como los partidos de fútbol, o sea, con los equipos de fútbol. Ese es el argumentario. De hecho, mira, hay un tema que tiene que ver con esto, porque hay unas noticias, ¿no? Que hoy Israel saca en medios de comunicación una especie de... Vamos a ver los vídeos que no os quisieron mostrar nadie, y reunió a prensa de todo el mundo para ver los vídeos de la matanza, pero también de cómo se guardan armas cerca de edificios que en teoría son blanco civil, hospitales, colegios, y se ve que la ONU en algunos momentos denunció a Hamas por eso. Pero ahora la ONU lo niega, y de hecho hay una noticia muy interesante, que es la ONU de Oriente Próximo, o sea, no sé cómo se llama la comisión, que le habían robado gasolina y después lo borró. Yo tengo el Twitter borrado, el Twitter de la ONU, y pone, nos robaron jamás no sé cuántos litros, y lo borró. Es decir, claro, al final ellos saben que tienen un poder también, como cualquier ONG, pero yo creo que él se refería más bien a las ONGs que se crean, por ejemplo, por servicios secretos. Y eso es cierto que, por ejemplo, en la doctrina Gerasimov establecía en sus armas contra Rusia la creación de ONGs, y ahí estaban muchas ONGs estadounidenses de promoción de la democracia, del periodismo libre, que para los rusos eran espías, ¿no? Y lo tenían ahí prohibido. Incluso aquel que recibiese dinero de más de un porcentaje de fuera del país se consideraría un ente.
Es que Claro. eso también responde a que, bueno, pues toda esta teoría que he dicho, pues eso, los pensadores antiguos vivían en un mundo en el cual, pues bueno, podía haber algo de propaganda, pero hoy en día hay una extensión enorme de esta propaganda. Es decir, un país puede influir de manera decisiva en las elecciones de otro país, claramente a través de la propaganda, de las ONGs, de temas incluso, por ejemplo, de propietario de un canal de televisión, la influencia que tiene Al Jazeera en el mundo árabe no debe ser menospreciada. Y es un canal Hombre. catarí Ujú. que, bueno, pues responde a los deseos e intereses, principio de Qatar. Ya Y que otras Qatar, personas... todos sabemos lo que pasa con Qatar y jamás, es decir, lo sabemos todos. Entonces, claro, sí que es cierto que esto es, que hay ONGs que pueden estar patrocinadas por los estados, luego hay ONGs más independientes y luego hay algunas que sencillamente tratan de no mojarse. Y la ONU, sin ser una ONG, pues es que tiene el papel de no mojarse, porque precisamente su objetivo principal no es, por supuesto, es acabar con los conflictos, el desarrollo, pero su papel no es apoyar a Israel o apoyar a los palestinos, su papel es que no haya el conflicto. Entonces Sí, es muy sí. difícil. Pero es que además está la ONU interna. Consideremos que si la ONU opta por una posición totalmente, digamos, pro-israelí, va a tener a muchos países árabes que van a dejar de financiar o se van a enfadar con la ONU. Y viceversa. Si lo hace pues muy pro-Palestina, entonces la ONU siempre tiene que estar ahí equilibrando. Y por eso siempre se acusa a la ONU de ser una organización que bueno, no sirve para nada. Pero yo creo que ha tenido sus logros dentro de las posibilidades. Y que si tuviera una financiación más independiente, tendría más logros y más éxitos, Sí, sí. claramente. Hay una pregunta que, bueno, más de que relaciones internacionales es un futurible. Lo Sí. leo, pero no, es que no lo veo que sea exactamente, sino de una posibilidad real o remota. Buenas noches a los dos. Quisiera preguntar, ¿las potencias emergentes, antes antiguas colonias, serán los países que colonizarán las antiguas potencias del occidente? Toda Europa y Rusia. Bueno, yo no sé si la India y China, pero sí muchos países excolonias colonizarán, ¿no?, en un proceso migratorio. Eso lo estamos viendo, no es algo... Pero que sea un proceso intencionado, a mí solo me parece China con Rusia, con la zona de Siberia que le está comprando territorio, o sea, alquilando. Si eso lo vemos por ahí, sí. Yo creo que un elemento esencial de estas, lo que llamamos las colonias de las excolonias, o perdón, es que hay un gran proceso de crecimiento demográfico y una migración, pero es que en China se ha parado. En Sí, sí, China China ahora se va, mismo sí. tiene el gran problema de cómo vamos a el futuro. Entonces yo no creo que China se plantee ahora que haya más gente al exterior. Lo que quieren es que vuelva gente a China. Claro, también. Es Sí. un Y poco lo tiene 30 contrario. millones, no sé, son 30 o 20 millones de hombres que no van a poder casarse jamás y tal. Claro. Claro, entonces esto que has dicho es cierto. Buscan terreno, pero no buscan que haya, digamos, que su población vaya allí en masa, ¿no? Y luego la India, pues tiene la mayor diáspora del mundo, más grande que la diáspora china. Y obviamente, pues tiene distintos factores, distintas influencias, pero creo que lo que es importante considerar es que estas colonias, o perdón, estas antiguas colonias, aunque China nunca fue una colonia realmente, aunque estuvo un poco Ya por zonas, sí. Sí, sí. pero sí, yo creo que lo que es interesante no es tanto si van a ser las colonias, sino cómo cambian la política exterior, cómo cambian el mundo. Porque hoy en día tú lo que dices es yo no voy a dar una visión occidental. Es decir, defender la colonización hoy no se le ocurriría a ningún presidente. Podría decir, pues ha habido Bush, tal, pero es que ahora mismo el rey de Holanda ha pedido perdón, lo que sea. Quiero decir, más allá de meternos en el pedir perdón o no, la idea es que hay un pensamiento que ya no es occidental, sino que es global, pero muy adaptado a estas colonias, a estas antiguas colonias que reclaman un poco su papel en el mundo, pero que yo creo que no es, de nuevo, que me he repetido muchas veces, pero es que no es nada nuevo. Es que la India hubo un momento en el que llegó a representar el 35% del PIB mundial, no sé si era el siglo XVI o XV, XVII, pero aproximadamente, y China 3/4 de lo mismo. La pregunta para mí interesante va a ser qué va a ocurrir en las colonias africanas, en el Sahel, en esas colonias como Níger, que tienen 8 hijos por mujer. Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, sí, ahí está el tema. Pues vamos a... A ver, más pregunta. Hay también grandes pensadores árabes. Hay también grandes pensadores árabes de las relaciones internacionales. ¿Qué tipo de escuela seguirán los países árabes? Bueno, es que países árabes hay los que eran un régimen panarabista laico y los que son teocráticos. No sé, a mí no me suena ninguno. ¿A ti te suena algo? Hay un pensador que precisamente cito en mi tesis, tesina, el proyecto de fin de grado, que es Ibn Khaldun, es un historiador. Ah, vale, Khaldun, Y, sí, tengo yo libros de él, sí. entonces, es un, digamos que quizás no es, obviamente, escrito a las relaciones internacionales modernas,
pero sí a las relaciones internacionales históricas. Y habla de una cuestión que es la asabilla, que posiblemente lo haya pronunciado mal en árabe, pero la idea es esa especie de unidad que existe entre los países, entre los árabes, y la necesidad de adaptarse o no adaptarse, y cómo no adaptarse a veces es mejor. ¿Por qué? Porque ellos sostenían que había, Ibn Khaldun sostenía que había tribus que eran nómadas, que los grandes musulmanes, los ejércitos musulmanes, como eran nómadas o seminómadas, habían conquistado, bueno, pues que gran parte del mundo entonces conocido, una parte importante, y que cuando se asientan como dinastía se dedican a pelearse entre ellos. Y eso, la culpa la tiene eso. Entonces, ¿qué influencia puede tener por ejemplo, esa idea? Pues esa idea tiene una idea esencial y es la lucha continua entre tradicionalistas de la política exterior y, digamos, modernizadores de la misma. Esto ha existido entre Ataturk, por ejemplo, en el caso de Turquía, no es exactamente un país árabe, es cierto, pero es un país musulmán, en lo que estamos viendo hoy entre Mohammed bin Salman y los clérigos, digamos, saudíes, o lo que ocurre entre las dos visiones de Irán, aunque no sea un país árabe. Pero también está el panarabismo y esto que has citado es también interesante en las relaciones internacionales porque el panarabismo tiene un origen en muchas figuras como Nasser, pero también el partido Ba'ath. Sí. Y el partido Ba'ath no lo crea un árabe musulmán, lo crea un árabe maronita, creo que se llama Michel Aflec, no recuerdo bien el nombre, y es decir, que es un árabe que dice, vamos a trascender del mundo musulmán y vamos a ir al mundo panárabe. Y eso es esencial también para romper las relaciones internacionales, porque si yo soy panárabe, yo tengo que apoyar a Palestina, si soy pan musulmán, tengo que apoyar a Indonesia, pero si yo soy libanés solo, pues a mí los palestinos bien les voy a ayudar, pero como puede ayudar, yo qué sé, un español a un nigeriano. Sí. El concepto es muy distinto, sí. ¿Por qué muchos ya hablan? Bueno, ¿por qué ya muchos hablan de una tercera guerra mundial nuclear? Bueno, esperemos que no. Yo digo que estamos ahí con visos, esperemos que no, que esto quede en un conflicto regional intenso. Si se parece que Irán entre en juego, porque Estados Unidos no va a dejar a Irán entrar en juego, o sea, pero llegar a una tercera guerra mundial implicaría que entrase Rusia o China en el juego. Aquí voy a seguir un poco la teoría liberal para decir que yo creo que la teoría liberal sostiene que muchas veces los realistas tienden, no sé si la exageración es la palabra, pero hacia decir, la guerra va a estallar, tal. Sí que es cierto que hay que estar preparado para todos los escenarios, pero una tercera guerra mundial lo veo muy difícil. Que puede que haya una escalada de tensiones regionales, sí, que las ha habido y las habrá. La gran cuestión ahora mismo es hasta qué punto quiere Estados Unidos involucrarse en la región, porque Estados Unidos salió de Oriente Medio. ¿Vuelve otra vez? ¿Vuelve a ser el eje central? A ver, lo que dijo el ministro de Defensa israelí, algo así, para no entrar hoy en Gaza, dijo que tenían que esperar a que Estados Unidos tuviese todas sus bases fortalecidas. Y es cierto que ahí está ese da miedo. Esta idea de, oye, que es que nosotros teníamos unas bases, ahora no las tenemos, que nosotros habíamos salido de aquí, y ahora nos vuelven a meter. Hay una gran amistad claramente entre Israel y Estados Unidos, desde 1947 y 1948, y una gran presencia de una comunidad judía en Estados Unidos. Pero a Estados Unidos realmente le interesa cuando tiene Asia, el Pacífico, y también tiene la cuestión de Ucrania. Eso también. Es un berenjenal, sí. Entonces, que es un berenjenal, yo no creo que se llegue a ninguna escalada, pero eso ya es una opinión personal y no me baso en lo... No, lo único, si entra en Gaza y Hezbollah ataca a gran escala, pues algo tendrá que hacer Estados Unidos. O sea, claro, el tema es que si Irán entra en juego. Si entra en juego ahí se complicará, pero no pasará de ahí. No creo que ningún país más se meta. Y hablan por ahí que hay ya reuniones con Arabia Saudí y Estados Unidos, pues claro, Arabia Saudí tampoco traga ahí lo que vemos de nuevo es esta idea de cooperación o interdependencia. Sí. Que se va a Estados Unidos y Arabia Saudí e Irán están en un conflicto. Pero a la vez no lo están, porque Arabia Saudí e Irán están en una especie de guerra fría, se dan golpes, pero llega China y consigue consigue que lleguen a un pacto. Ahí eso es lo que diríamos el liberalismo. Vamos a llegar, tenemos interdependencia, tenemos necesidades comunes, hay que luchar contra la piratería y al final el terrorismo afecta a los dos estados de una manera o de otra. Entonces, todo esto vamos a comparar. Espera un momento, que me está pasando algo raro aquí. No sé si se cortó. ¿Sí? No. Es que me empezó a dar vueltas el emisor, pero no, yo creo que no. No dice nada la gente. Sí. Bueno, seguimos. Pues vamos a ir a más preguntas porque la verdad que esto es muy complejo, porque por un lado puedes ser muy amigo de uno aparentemente, pero después por atrás que eso no sé si es realismo o
Claro, el realismo lo que dice es eso que decía Richelieu, del Estado no tiene amigos. Eso, pues ya está. Estado, pero al liberalismo te diría que sí, que los que compartes valores comunes son tus amigos. ¿Qué tipo de relación hay entre partidos políticos de distintos países, como el Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla en América Latina? Bueno, será esto como los partidos Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, ¿no? Será... Bueno, aquí hablamos ya de identificación izquierda o derecha, con el Grupo de Puebla, el Grupo de Río, etcétera, que es un poco, ya es meterse ya en la política interna, no está muy alejado del tema. En esta plataforma con algoritmos restrictivos y a veces un poco raro, ¿se podría decir que interviene en la política externa de los países? Bueno, en el fondo sí, puede derivar. Y en la interna. Tú imagínate el proceso, claro. Yo creo que en esta plataforma lo que estamos viendo es algo muy interesante y hay una serie de personas escuchando este programa, podrán cambiar su opinión, podrán pensar lo que quieran, pero... Insultarme bien o decirme que muy bien, o sea, las dos cosas. Pero estas personas que lo están escuchando tienen la posibilidad de escucharlo, que a lo mejor en China no obtendrían, eso por un lado, pero por otro lado, es YouTube la que decide qué puede escuchar o no, porque si YouTube quisiera en este momento, diría, este tema no me interesa, lo desmonetiza. Esto influiría en... Muy bien, sabes los términos, eso me lo hacen cada poco. Entonces, claro, esto influiría, pues obviamente, posiblemente aquí no, pero si estamos hablando de un discurso que ha dado Donald Trump y de repente le cancelan, como cuando le cancelaron las redes sociales, pues ahí la pregunta es, ¿qué derecho tiene una gran empresa, a entrar o no? Algunas personas dirán, bueno, pues esto es una gran empresa, tiene derecho, aquí cada uno, esto es como un club de amigos, yo tengo derecho a cerrar o no. Otro dirá, no, aquí hay una influencia en la política, yo no puedo cerrar o abrir el canal de alguien cuando yo quiera o cerrar la cuenta del presidente de Estados Unidos. Claro, a mí que me la cierre a mí lo puedo llegar a entender, pero el presidente de Estados Unidos claro, No, pero fue real, fue así, o sea, fue así. Claro, porque eso influye de manera decisiva en la política exterior. Es decir, sobre todo en un caso de Trump, que era un político, un presidente que se dedicaba a Twitter. Entonces, eso es muy esencial. En esta plataforma, eso está. ¿Cómo participan las multinacionales en el campo geopolítico? ¿Como propios agentes o influyen en los países que son suyos? Es decir, claro, hay países que tendrán un control absoluto sobre, o sea, empresas que tienen un poder absoluto sobre un pequeño país y en otros la propia empresa tendrá poder, es decir. Claro, a mí me gusta partir del ejemplo de la empresa de la Compañía de las Indias Orientales. La Compañía Británica de las Indias Orientales era una empresa que estaba en la India, llegó a dominar gran parte del subcontinente indio, llegó a tener un ejército de 200.000 soldados, para el siglo XVIII eso era una barbaridad. Entonces, y llegó a tener un poder económico brutal. Se dice que era más rica que la corona de Inglaterra en el momento. Hoy en día no estamos en eso, porque obviamente ninguna de las grandes empresas estadounidenses es más rica que Estados Unidos, pero sí, si cogemos, por ejemplo, las ganancias de una empresa como Meta, son superiores a los ingresos de un país como Paraguay o Grecia. Quiero decir que hay unos ciertos ingresos. Entonces, por un lado está la economía. Segundo, el poder político de decisión en determinados momentos. Porque si decide una empresa, Starlink decide, hay unas protestas en, digamos, yo qué sé, en Irán. Starlink decide dar internet gratis. Hay una decisión clara de política exterior que viene de un señor, Elon Musk, o del grupo de directores de la empresa, pero es la misma. Eso ahí influye. Apple decide que un determinado iPhone no puede abrirse por tal y cual razón. Eso influye claramente, porque a lo mejor ese iPhone tiene unos datos clasificados de una conversación del presidente de Estados Unidos. Y luego está la influencia de carácter externa, que es a través de los lobbies. Los lobbies, que es algo que puede parecer conspiratorio, en Estados Unidos está regulado. No, es legal. En Bruselas tú vas por la calle y ves lobby. Claro, y en Estados Unidos está el Acta Federal del 95, está el caso USA versus Harris. Hay muchos lobbies que influyen. Y estos lobbies, pues obviamente influyen en la política exterior, porque a lo mejor en Estados Unidos de repente viene Amazon y le dice, yo quiero entrar en China. Vamos a ver cómo podemos entrar, vamos a llevarnos bien con ellos. Y hace lobby para que los determinados congresistas apoyen o no. O al contrario, que no lo hace. Que puede decir todo lo contrario. Sí. ¿El Vaticano es un caso especial por su rol religioso y político o sería más bien parecido a algunos países de Oriente Próximo? El Vaticano es un caso muy interesante y precisamente Jean Chrétien lo menciona como el gran ejemplo de soft power, de poder blando. Hoy en día el Papa quizás, más allá de los que somos católicos, pueda tener una influencia o no. Pero es que, por ejemplo, hubo un conflicto que estuvo a punto de estallar entre Chile y Argentina por el canal del Beagle y fue el Papa Juan Pablo II el que intervino y lo paró. Es decir, aquí claramente tiene un papel.
hay muchísimos católicos en el mundo que pueden responder ante el deseo o lo que puedan defender el Papa o el Vaticano. Entonces, tiene una influencia soft power enorme desde el punto de vista liberal. Otra cosa sería la visión realista, como cuando le preguntaron a Stalin por el Papa y dijo aquella famosa frase de ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿No? En otros tiempos tenía templarios, sí. Claro, entonces, obviamente no están los templarios, no va a decir la cruzada, todo eso, pero sí que tiene una influencia de soft power muy, muy grande el Vaticano. Sí, sí, eso es lógico. Sí. No tengo dudas ninguna y después también tiene un buen servicio de inteligencia también, que es bastante Además es que no solo eso, sino que el catolicismo es un movimiento centralizado y eso es una cosa muy particular de las religiones, porque el protestantismo no está centralizado, los ortodoxos, bueno, se puede decir que lo estaban, pero ahora ya está uno en Kiev y otro en Moscú. Los suníes no y los chiíes, bueno, en Irán. Entonces eso, y los hindúes tampoco. Eso es... Sí, sí. Bueno, aquí dice, claro ejemplo de una multinacional es el caso de Pepsi en la Unión Soviética, cuando es verdad que les regalaron, en pago de las deudas, le dieron unos barcos y llegó a tener barcos de guerra y tal. Pero bueno, sí que es... Bueno, claro, yo creo que multinacionales hay muchas, ¿no? Y es interesante, ¿no? El poder que puedan llegar a tener, pero sobre todo estas multinacionales que son casi el buque de un país, ¿no? Por ejemplo, Corea con Hyundai, ¿no? Que Hyundai es algo más que coches. Hace de todo, es decir, barcos, microondas y misiles, ¿no? Así que hacerlos. Porque es un símbolo. Airbus, por ejemplo, o Airbus, como queramos llamarlo, es un símbolo de Europa, de la Unión Europea, de este complejo de construcción de aviones, más allá de lo militar, de la Unión Europea. Y es un buque insignia, es un símbolo, es una bandera, es algo que se defiende a capa y espada, como dicen en el caso de la Unión Europea. Luego ya cada país puede tener sus intereses, pero es muy representativo y se defiende. Pero es que también están aquellos países que, digamos, construyen al revés. Es decir, China crea una empresa, luego la defiende, la deja independizarse un poco, pero siempre está... Pues, sí. Alguien amigo suyo, sí, no te dudas ninguna. Pues, Emilio, todo un placer, la verdad que... Me gustaría, si quieres un día, que vengas a hablar de tu tesis, que era el fin de los imperios por culpa de las distintas relaciones internacionales, ¿no? Sí, es básicamente la influencia, tanto, digamos, desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, de cómo lo militar influye en la formación y caída de los imperios. Pues muy interesante. Pero lo llevaríamos al canal de historia. Efectivamente. Al grande. Bueno, pues muchísimas gracias. Emilio, todo un placer. Espero que sigas escuchando Bellum Artis y pues ya... Te haces un trabajazo, la verdad, porque es que hay otra cosa. Uno o dos vídeos, tal, pero lo tuyo es una cantidad de vídeos que hay temas para todos. Yo creo que eso es esencial. La verdad que sí. Lo que pasa es que puede que no lleguemos a mucha gente por la duración que tienen o algo, porque yo, desde mi punto de vista, que no soy yo, yo me quito de aquí, yo soy oyente y la gente que viene a hablar conmigo merece tener más escuchas, más seguidores, porque viene gente muy buena a darnos luz sobre la historia y en este caso sobre la actualidad, y ellos son los que merecen tener gente. Yo molesto un poco de vez en cuando y a veces hago programas solo, que esos ya son otra cosa y me hago responsable, pero la verdad que es los amigos del canal, ¿no? Que puedo decir que tengo una agenda muy grande. Óscar Vara me decía, Paco, que es increíble tu agenda, dije yo, la verdad que sí. Es que no para. No para. Pero vamos a tener que ir bajando un poco el pistón, que llevo muchos programas, y descansar un poco, pero ahí estamos. Y todo fue porque empezamos a hablar por este libro, por Cayo Mario, el que lo quiera pedírselo directamente, porque yo en Amazon no lo he encontrado. Yo, de hecho, por eso acudí a él. Es que no a ver, el libro está editado en primero más, pero la distribuidora Esguel no sé por qué no lo vuelve a distribuir en las librerías. Entonces está en la editorial, en mis manos, y el que quiera, pues que se haga con él en HRM Ediciones, o que se ponga en contacto conmigo aquí abajo, o en la página web Francisco García Campa, que me hice una, y ahí se puede poner en contacto conmigo. Pues muchas gracias. La verdad que es todo un placer conocer a gente que es seguidor del canal y con este nivel, que seguro que la gente ahora va a ver desde otro punto de vista un poco las relaciones internacionales. Creo que he sido un poco claro, hemos ido saltando un poco de un tema a otro, pero bueno, creo que son cosas que suceden y bueno, que cualquier duda, cualquier cosa siempre pueden preguntar e intentar responder incluso desde mi canal de YouTube. Pues muchas gracias, Emilio, y ya me despido de todos. Espera ahí que seguimos en contacto ahora mismo cuando acabe. Por supuesto. Muchas gracias a todos. Espero que os haya servido este programa para descubrir qué hay detrás de las relaciones internacionales, las distintas escuelas y cómo la forma
que una nación o un Estado haga sus relaciones internacionales afectará a la forma también de su comercio, de sus estrategias militares y de mucho más, ¿no? No sabemos si Maquiavelo tiene razón, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Yo tengo el 99,9% de razón, que tiene razón Maquiavelo, pero lo que está claro es que también las relaciones internacionales son el paso previo a la guerra. Si fracasan las relaciones internacionales, se va a la guerra como otra forma de relacionarse internacionalmente. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa, dejéis un comentario, os suscribáis si sois nuevos y si queréis invitar un café, ahí en los sistemas de micromecenazgo que aparecen en pantalla o en la descripción de todos los programas, porque como muy bien dijo Emilio, a veces tienden a desmonetizar programas y a mí últimamente lo hacen muy, muy frecuentemente. No sé si es por los temas, por palabras prohibidas que digo, por fotos que pongo o por denuncias. Sea como sea, gracias a YouTube por hacer este favor a la divulgación de la historia y de la actualidad. Gracias y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Actualidad Militar. Y también acordaros que hay otro canal que es Bellum Artis Historia Militar. Gracias y hasta la próxima oportunidad.